Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos y Raíces de Tenjo, el espacio donde exploramos los momentos, las personas y las historias que han forjado la identidad de nuestro municipio. Mi nombre es Natalia y hoy les traigo un capítulo especial para quienes aman las palabras, la creación y la magia de la literatura. En este episodio nos acompañan Fabio Chávez y Mónica Mejía, formadores de la Escuela de Literatura de Tenjo, un proyecto que ha impulsado el talento local acompañando a nuevas voces y que ha abierto un camino para que niños, jóvenes y adultos descubran en la escritura un lugar para habitarse, expresarse y transformar su entorno. La escuela ha sido, desde su nacimiento, un espacio donde la imaginación florece, donde la palabra se vuelve puente y donde las historias del territorio encuentran casa y voz. Bienvenidos, Fabio y Mónica. Bueno, Moni, nos comentaba Fabio que en un inicio no era una escuela de formación, sino como un club, como un taller. Entonces tú cuéntanos en qué año llegas, cómo recibes este espacio de escritura y cómo es este proceso para convertirlo en una escuela de formación. Listo, bueno, ante todo, muchas gracias, Natalia, por este espacio. Sí, quiero resaltar la labor que hizo el profe Fabio, porque fue maravillosa, es un profesional increíble. Yo llego en el año 2016 y cuando llego recibo un grupo de Hora del Cuento de niños y uno de los más grandecitos. Empezamos a reunirnos, comenzamos a hacer como una especie de tertulias alrededor de los temas que les pasan a los chicos en esos momentos. Esto nos va llevando a más lecturas y de ahí surge la necesidad de escribir, de plasmar como todas estas sensaciones, todas estas vivencias en los escritos, y comienza a consolidarse un grupo muy variado. Hay niños no me acuerdo cuántos años tenía Inti, tal vez tendría como unos 10, 11 años, como era 11 chiquis. años. Porque yo habría tenido como unos 13, no, pues como unos 15 más bien. Ajá. Y está el grupo de Natalia Mejía, Paola Salguero, Inti, que es un niño brillante en esa época, era un chino que leía hartísimo y era muy interesante. Bueno, era un grupo de chicos muy pilosos y entonces comenzamos a escribir, comenzamos a crear ya unos horarios para vernos y empezar a desarrollar como esos procesos, y el grupo empieza a consolidarse de tal forma que cumplimos 3 años con este grupo estable, en el cual, así como ellos crecieron de edad, también crecieron en pensamiento, en criterios, en propuestas. Y ahí yo digo, nace la Escuela de Literatura. Y digo nace porque ya este grupo se posesiona en el instituto y se vuelve como los representantes cuando hay eventos de narración y de escritura hecha por ellos mismos. Es muy chévere leer autores, hacer presentaciones donde uno lea poesías, pero es mucho más enriquecedor cuando son ellos los que leen sus propias creaciones. Entonces, así nace el grupo. En esos momentos nosotros trabajamos muy de la mano con biblioteca. Bueno, realmente siempre hemos trabajado de la mano con biblioteca. Y comenzamos a buscar la posibilidad de publicar y de que estos escritos no solo queden ahí como en estos procesos, sino que también se puedan divulgar a otras escuelas y a otros espacios. Las publicaciones siempre son algo un poco complicadas por los costos, toda la necesidad de los correctores de estilos, de los diseños, los derechos de autor para las fotografías de las portadas. Entonces fue un poco buscarnos cómo lograr plasmar ese proceso, y es cuando 4 años después, gracias a un estímulo de Artempo, logramos presentarnos, ganamos la convocatoria y pudimos publicar un libro que se llama Profundo. Alterno a eso, desde hace como 9 años, la escuela ahorita tiene 10 años, hace como 9 años también se empezó a crear un blog, apelando como a la virtualidad y a la necesidad de plasmar estos escritos. El blog se llama Pueblo de Letras, si ustedes lo ven van a encontrar escritos desde esa época, de personas que ya lastimosamente no van, niños que pasaron por acá y que ahorita son adultos, que ya tienen sus hogares y
sus necesidades económicas, pues que les implica tener un trabajo que los aleja un poco de estos espacios, pero que siempre quedó como esa semillita allí. Actualmente la escuela, para mí es un placer, un honor poder contar que la escuela ya tiene en estos momentos 3 grupos de esos chiquitines que ya son adultos, 3 grupos de adultos que son en diferentes niveles, escrituras creativas 1, 2 y 3, un grupo de jóvenes escritores que es un espacio para personas de 15 años en adelante, y el semillerito que se llama Palabras Sabor a Chocolate. Y así, que las letras entren como lo más rico que pueda haber en el mundo, que es el chocolate. Totalmente de acuerdo. Bueno, digamos, inicialmente, ¿qué retos enfrentaste con la comunidad y la labor en ese momento? Bastantes. Inicialmente, si bien hay personas brillantes como tú, como Inti, que tenían como esta dinámica de ser lectores autónomos, para algunos padres de familia, no estos niños, no estos grupos, sino chicos que ya no están en el grupo, era como, sí, van a leer, pero como que vaya a hacer algo chévere al instituto. Leer no es como tan, no sirve para nada. Entonces había algunos padres que sí no creían en el proceso, que no era lo que preponderaba, pero sí no deja uno encontrarse con este caso. Y eso ha sido como el reto. También el reto es posicionar la escuela. La escuela tiene 10 años, tal vez es joven dentro de todos los procesos del instituto, y posicionarla, pues sabemos que es un espacio, las letras, que no es que convoquen muchas personas cuando se hacen los eventos, es un reto permanente la creación de públicos para hacer estos espectáculos, y además de entender y de poder ir a escuchar a los jóvenes lo que están sintiendo, viendo, contando, bueno, jóvenes y todos los que participan. No es fácil. Entonces el reto es como la creación de públicos y visibilizar que esta escuela tiene un proceso importante, y quiero echarles el chisme que de los 116 municipios que tiene Cundinamarca, solamente 10 tienen escuela de literatura. Imagínate. Y nosotros hacemos parte de esos 10. No, pues qué fortuna. Bueno, tanto tú pues como Fabio, pero en este momento tú que ya llevas a cargo de esta escuela 10 años, imagínate qué ha significado acompañar a estos escritores en formación. Para mí es como viajar en la historia, viajar en el tiempo, porque cada narrativa va acompañada de las vivencias de su momento, ¿no? Y el tiempo ha pasado, ha cambiado. Hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por situaciones políticamente diferentes a lo que ha vivido este país, y eso se refleja en los escritos. Se refleja y es ver uno cómo estos chicos son tan sensibles a todos estas dinámicas que pasan. A veces la gente asume que porque son jóvenes son como muy ajenos a lo que está pasando en el país o en las situaciones en general, y no, son muy críticos, muy pilos. Y ni que hablar de los adultos, que también, a pesar de que están en otro momento de su vida, cómo también enfrentan estas situaciones que se viven en el día a día. Entonces para mí ha sido muy importante ver el paso de la historia en letras, ver cómo los procesos que se hicieron reflejan en el presente de muchos cambios significativos en su andar. Entonces eso ha sido gratificante. Definitivamente, y ya que mencionas eso, como este proceso escritural, como a través del tiempo y como enmarcado también en un contexto, en un territorio, pues, ¿qué aporta la escritura a la identidad cultural de un municipio como Tenjo? Bien, hoy precisamente en la clase con los jóvenes estábamos hablando de lo que implica leer. Es que tú te aprendas 28 códigos, que es el alfabeto, armarlos, a cada armar una palabra, y a esa palabra armarle significado, y aparte eso que todos entiendan. Uno lo explica así y uno dice, bueno, explíqueme el logaritmo que la computadora está haciendo para hacer eso. Y eso uno se lo pide a un niño de 4 años que empiece a aprender a leer y a escribir. Entonces, cuando uno dimensiona lo que implica leer y escribir, y es que tu cabeza se mueva, piense, vea el mundo de otra forma,
pues eso uno lo ve lo significativo que es con estos jóvenes y con estas sociedades que, a pesar de que todo el mundo dice que cada vez se lee menos, para mí no es así, o por lo menos en este municipio no. Afortunadamente. Afortunadamente. No, afortunadamente. Bueno, igual tú ahorita mencionabas el libro profundo, mencionabas el blog, entonces vamos a hablar de eso, como de la circulación y la difusión literaria. Pues desde tu mirada como formadora también, ¿cómo ves hoy esa importancia de proyectos editoriales locales que recojan la voz de los estudiantes? ¿Existen? ¿Has sido partícipe, pues, aparte de los procesos de la escuela de formación? ¿O pues, como, qué piensas en general? Bien, es un reto. Es bastante limitada la producción literaria que se ha hecho impresa, aunque aquí en Tenjo, vuelvo e insisto, particularmente hay una idiosincrasia que tiene una mirada hacia la literatura importante. Está el señor Alfonso Zapata con toda la familia, María Claudia, y todos ellos que han tenido una expresión literaria fuerte y publicaciones. Sí, una trayectoria editorial, digamos, bien marcada, se puede ver. Y a nivel de la escuela, pues tenemos este libro que gracias a que la escuela se ha logrado mantener en la dinámica de la Red Relata, en cada presentación que se ha hecho cada año, llevamos 4 años en la Red Relata, a nivel nacional tratamos de dejar un ejemplar en las escuelas más representativas de Colombia para que nos lean. Y hemos tenido una retroalimentación. De hecho, el año pasado nos pasó una situación muy chévere y es que generamos unos nodos en Cundinamarca y comenzamos a escribirnos cartas con otras escuelas. Y resulta que de las escuelas, sí, de las escuelas que nos estaban escribiendo, esta escuela, hay participantes que estuvieron en El Buen Pastor, que es una escuela que está conformada por gente con unas características bien especiales, pero todos están en condición de libertad, o sea, no sí, vienen de tal vez unos ambientes hostiles, violentos, otros tipos. Y quedaron gratamente impactados con este libro. Y tenemos la expectativa que nos van a publicar otro libro, una segunda parte, no aumentarle el tiraje al libro que tenemos ahorita, sino hacer una nueva publicación con las nuevas voces para que sigan leyéndonos, porque a raíz como de estos intercambios que hemos venido haciendo, nos han pedido más. Nos han venido queriendo invitar para conocer estas voces de otros lados. Ahora sí es importantísimo, ojalá el instituto en algún momento de la vida volviera a retomar las publicaciones de las revistas que se venían haciendo en años muy anteriores para seguir manteniendo viva esta voz. No es fácil, es un proyecto al cual le seguimos insistiendo y yo sé que nos van a escuchar y nos van a apoyar, porque de hecho siempre nos han apoyado, entonces, bueno. Claro, hablábamos con Fabio también de, pues que se tiene también toda esta noción de, bueno, la palabra escrita y todo, pero pues de la industria del libro, pues que es muy grande, ¿no? Todos estos procesos editoriales, edición, marketación, diagramación, encuadernación, impreso. Entonces, son procesos que también dan la oportunidad para incluir a otro montón de gente, otro montón de disciplinas y pues crear como un archivo como físico. Yo también abogo por eso. Aparte de el blog, aparte de los productos de la Red Relata y del libro profundo, ¿qué otros procesos de circulación has realizado o que quieras resaltar a lo largo también pues de pues esta trayectoria de la escuela? Parte del interés de la escuela en muestras interdisciplinarias. Entonces hemos tenido muestras con la escuela de guitarra eléctrica. Hace 9 años, tal vez 8, hicimos una presentación con la escuela de rock y fue una cosa tan maravillosa, fue un concierto buenísimo. Y con varias escuelas nos hemos presentado, pero desde el año pasado hemos hecho una alianza muy favorable con la profe Lucía Fonseca de piano y con ella hemos estado participando en festivales para presentar, porque hicimos una muestra en la cual estamos mezclando la música. Ellas están haciendo el montaje de una obra que se llama Las aventuras de Iván, y esta obra está hecha de fragmentos musicales para aprender a tocar piano. Entonces cada fracción de canción tiene como un tiempo cronológico en la edad de Iván. Esos temas nos los repartimos entre el grupo, entre toda la escuela, con jóvenes y adultos, y cada uno cogió como una idea del pedazo, del momento en el que estaba Iván.
Entonces unos cogieron el niño, el joven, el adulto, a Iván viejo, Iván cuando se enamora, y era como, ¿qué le diría usted a ese Iván si se lo encontrara aquí de frente? Y salieron unos poemas escritos, relatos cortos muy interesantes, muy bonitos, y acompañados con el piano. Hemos hecho, el año pasado estuvimos en 4 lugares presentando y es la primera vez que la Escuela de Literatura sale a representar ya como evento, como Qué rico espectáculo, eso. mostrarnos con sus escritos en otros lugares. Entonces, y tenemos para este año una presentación en la Universidad Distrital en Bogotá con la Escuela de Piano y la Escuela de Literatura. Súper chévere, eso me alegra muchísimo. Felicitaciones, Mani. Gracias. Me encanta igual como todo esto de empezar a salir, ¿no? Porque muchas veces también pensamos que este rol del escritor es una cosa muy íntima, muy personal, muy no muestro lo que escribo, es solo para mí, solo para entendedores, pero pues este ejercicio de exponerse también al público, de hacerlo más performático es muy importante. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de los estudiantes para empezar a mostrar esos textos al público entonces? ¿Cómo lo han recibido ellos? ¿Es algo que les emociona, que les asusta? ¿Cómo se ha visto eso? Bien, casualmente con los grupos de escritura son muy pocos los casos que no les gusta como mostrarse en un escenario, pero con la gran mayoría nos ha pasado que se sienten muy orgullosos de mostrar sus escritos. Y el sentirse orgulloso de lo que ellos escriben y hacen que los motive a subirse a un escenario, poder asumir un vestuario, poder asumir un personaje, poder como no solo quedarse con la palabra, sino además proyectarla. Es importante también en la escuela pues hacer como este énfasis de hacer un trabajo vocal, proyectar la voz, vocalizar, saber leer, porque no es solamente lo que tú escribes, ¿no? También es cómo lo muestras y cómo lo presentas. Ese es un trabajo en el que sí estamos como metiéndole mucho la ficha en este año por aquello de las presentaciones que hemos tenido y hasta ahora nos ha ido bastante bien. Y bueno, espero que así sea y que los que se unan a la escuela pues tengan como la motivación también de no solo quedarse con su escrito, sino también mostrarlo. Claro, es súper importante eso. Bueno, ya vamos para nuestra última tanda de preguntas. ¿Qué ha sido lo más desafiante y lo más gratificante de ser formadora de literatura en Tenjo? Wow, pues lo más desafiante yo creo que todo. Porque... y lo más gratificante todo. No, pues lo que pasa es que lo que te decía desde un principio, ¿no? Sí, claro. Las letras no es que convoquen mucho. Entonces hacer un evento, por ejemplo, como el evento de poesía, es preparar mucho y ver que no llega tanta gente. Y eso es un tanto frustrante, pero es un proceso que uno sabe que es así y es tranquilizarse con eso. Retos, pues querer tener muchas más publicaciones en físico, pero también hay un tema ecológico de, bueno, sí, tenemos toda esta cantidad de libros, pero ¿cómo la movilizamos o qué hacemos con ellos? Entonces, pues la virtualidad nos ha ayudado en eso. Cosas gratificantes. Lo primero que puedo decir, ustedes. Es muy gratificante conocer a unas sardinas, a unos chinos chiquitos, unos pubertos. A unos pubertos canzones, sobones, pilosos, inteligentes, hábiles, y verlos ya como compañeros de trabajo, eso es, yo creo que de las cosas más gratificantes que uno puede ver y decir, wow, yo hice parte de su historia de alguna manera. Al menos la empujé o la miré feo y eso hizo que ella hiciera otras cosas. Entonces eso es de lo más gratificante. Y ahorita con el semillero, ver que son niños pequeños que son asiduos al taller, que ya salimos de esta zona de confort de la hora del cuento, que es maravillosa, que es deliciosa, pero que ya pasamos a un proceso de escritura. Hay niños donde estamos compitiendo con un celular, con juegos, total, con videojuegos. Como con la inmediatez que brinda, pues, digamos, la tecnología, ¿no? Los algoritmos, en contraposición a la lentitud de un proceso escritural, por ejemplo. Eso es muy gratificante. Claro. Eso a nivel de escuela de literatura, ni qué hablar de los procesos que se hacen a nivel por fuera de la escuela, como es ir a los hospitales y leer. Eso es fantástico porque sí, uno va y hace lecturas en voz alta y puede ser como
agradable para los que están leyendo, pero escuchar a un paciente que me diga, oye, regálame el libro, ¿dónde lo consigo y qué puedo hacer? Y que después esté uno viéndolo sano, salido del hospital y yendo a la biblioteca como usuario, eso es muy gratificante. Ir a los colegios también y ver esos chiquitos que van disfrutando estas lecturas, este amor por las letras es muy, muy gratificante. Si uno hiciera como una línea de que es mayor, si lo gratificante o lo no grato. Lo gratificante. Sobre todo, sí. Sí, claro. Por W. Y que aparte, pues sí, uno pensaría que, pues que nada, ¿no? Que con la tecnología, ¿quién va a luchar? Y luego encontrarse en esto, pues ir al territorio, encontrarse con estas nuevas historias y estas ganas igual de la materialidad de la palabra, de escribir. Dices, no, ya, ahí ya hicimos nuestro trabajo, pues. Total. Bueno, ¿qué mensaje le darías a quienes sienten un llamado a escribir, pero aún no se atreven a hacerlo? Bueno, lo primero es como no se sientan juzgados. Una de las cosas que siempre me pasan con la gente que entra por primera vez a los talleres es como, ay, no, es que yo no quiero leer porque es que lo que escribí fue muy bobo. No, es que yo los escucho a ustedes y no se juzguen. No se juzguen, es lo primero que les puedo decir. No se juzguen porque pues eso es lo que es cada uno. También no crean que porque escribieron un poco harto es malo, bueno, no se trata de eso. Defiendan sus criterios de narración. Es bueno escuchar sugerencias, para eso se está en un taller y para eso se lee ante el público, pero sobre todo si ya sienten que esa es su voz narrativa, defiéndanla. Yo siempre les digo, ¿se imaginan ustedes que a Gabriel García Márquez le hubieran dicho, oiga, no escriba bobadas, escriba cosas reales? Nunca hubiera nacido el realismo mágico. O a un Julio Cortázar que le dijeran, esta vaina no se lee linealmente, no se entiende, pues Rayuela nunca hubiera nacido. O que seguro se lo dijeron, pero pues también un poco sucumbir a esos comentarios, ¿no? Sí. No, y bueno, claro. quiero hacer también otra acotación que no había hecho, y es que la escuela ha sido una escuela para todos, inclusive para mí, ¿no? Todo ha sido una creación colectiva, si bien sí hay una dirección, porque se plantean unos temas, unas clases, un direccionamiento, ha sido un aporte de todos. El blog lo creó Haider Bojaca, le hizo la cambio de imagen, el WhatsApp lo hizo Paola Salguero y Natalia Mejía. Gabriel Salabarrieta también hizo su aporte en algunos temas. Bueno, cada uno ha sido una semilla que se ha puesto a este taller. Salomé, Isabela, Samuel, que están ahorita en estos procesos, Germán, todos ellos cada vez que hacemos presentaciones están haciendo propuestas de cómo nos presentamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Zulia, María Teresa, Mortegui, bueno, me quedaría corta y sería, a veces hasta temeroso nombrar a alguien porque digo yo, wow, se me olvidó nombrar al otro que también es tan grandioso y tan bueno como todos. Entonces, esto ha sido una creación colectiva y a todos, pues gracias por permitirme, más bien a mí, compartir estos escritos, estos espacios y estos momentos de su vida. Ay, no, qué hermoso. Ahora voy a llorar yo. Bueno, y ya como última, es más como una petición, pues como este es el capítulo de febrero y estamos en el mes de San Valentín, a mí me gustaría, Moni, que tú nos pudieras dar alguna recomendación o varias recomendaciones de libros que exploren el amor en cualquiera de sus formas. Bueno, hay un libro que yo leí hace muchos años, se llama Albergue para Mujeres Tristes, de Marcela Serrano, y es una apuesta como a esas cosas. Se me viene ahorita a la cabeza esa, carambas, me cogiste así como Olga Tozartuk tiene también unas obras muy interesantes, Premio Nobel de Literatura, acerca de como de estos afectos, porque no solamente hablo del amor de pareja, sino también el amor que uno puede tener hacia su entorno, hacia la naturaleza, hacia la vida, que finalmente es eso, ¿no? La vida. Y ella es una maestra en ese sentido. Poetas, carambas. Ahorita quedo corchada porque me pongo nerviosa, entonces te quedo debiendo la lista, pero te la paso. Está bien, estaremos esperando esa lista de recomendaciones, Vale. Moni. Muchas gracias por tu tiempo. Vale, gracias a ti. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, Fabio, cuéntame, ¿cómo nació la Escuela de Literatura en Tenjo?
La Escuela de Literatura en Tenjo nació gracias a Gustavo Forero y en ese momento quien coordinaba era... Ay, se me fue el nombre ahorita. Como coordinación de biblioteca. No, quien No, coordinaba ¿quién coordinaba? literatura era... Quien coordinaba el Instituto de Cultura, Mariana. Mariana era la encargada en ese momento de la Casa de la Cultura. Y el maestro Gustavo Forero conocía de mi trabajo en el Instituto de Cultura de Tabio. Entonces me llamaron para presentar una propuesta, pidieron varias propuestas, y era presentar una propuesta de literatura. Aquí ya me conocí con Conchita, que era la bibliotecaria, y empezamos un proceso para sacar un resultado. Eso fue para más o menos, si no estoy mal, octubre del 2012, 2013, que sacamos la primera, el primer diseño, que era sacar una publicación de escrituras sobre Tenjo. Y así fue como se abrió. Se empezó visitando las escuelas, se visitaba la ruralidad, se visitaba Jacalito, se visitaba también el estanco, y en ese momento eran como los dos espacios para empezar a abrir la literatura, Jacalito, el estanco y parte de Carrasquilla. Pero no estaba abierta toda en esa época porque estaba todavía lo de la prevención de la montaña, entonces eran unos pocos jardines y de ahí se hicieron algunas actividades. Ya posteriormente se abrió una escuela de talleres de escrituras creativas en dos espacios, uno de estimulación de lectura que se hacía en la biblioteca con infancias, que no fuera necesidad de fuera lectores, luego otro de escrituras creativas que estuvieron los pequeñitos, y luego ya estuvo el club, que no era escuela como después lo abrió Moni, sino que era el club de escrituras creativas, pues del que saliste tú, del que salió eh, también del instituto, pues también salió José Sí, Salabarrieta, José. salió del taller de ahí. También tengo un alumno que está terminando ahorita filología. Ay, Juan Diego. Juan Diego está terminando filología. También salió de ese encuentro. Entonces, pues ahí fueron unos pasitos. Y una niña que también debe estar ahorita ya por graduarse, si no graduada, que está en el taller infantil. Pero ahorita sí no recuerdo el nombre porque ella ya entró solamente conmigo como por 6 meses, y luego fortaleció, al igual que tú, pues fortalecieron el Con proceso, fue con Mónica. Mónica. En el caso Sí. mío, yo solamente fui un pequeño impulso. El primer pequeño impulso. Un pequeño impulso, sí. Bueno, en ese momento, pues, empezando claramente con esto, pues, ¿qué, qué necesidades buscaba responder este proyecto en la comunidad? Cuando me llamaron, lo que Gustavo y Mariana querían era que las escuelas tengo que empezar a tomar fuerza en el reconocimiento no solamente de música y teatro, que eran sus fuertes más grandes, y que se reconociera también la literatura. Ya llevaba varios años, venía un club de escritores que la mayoría ni siquiera vivían en Tenjo, pero venían y hacían un encuentro de poesía en Tenjo, que por eso el nombre del Instituto de Cultura de Tenjo. Ella empezó con el encuentro de escritores en Tenjo, en un encuentro de poesía, de recital, y ellos querían, Mariana y Gustavo querían que la literatura fuera más que la biblioteca. Bueno, Conchita ya estaba prestando el servicio de bibliotecaria, hacía los espacios, el préstamo, y la Biblioteca Nacional empezó a fortalecer también las bibliotecas públicas. En esa época empezaron a llegar otros procesos y dijeron, bueno, ¿y cómo explotamos o cómo exploramos esos procesos? También se habló de un ejercicio de memoria que trabajamos con algunos adultos mayores, que incluso este año otra vez me encontré con algunos, pero hablando desde su experiencia, que Tenjo era un pueblo no solamente desde sus habitantes que han estado aquí toda la vida raizales, sino también los que se han movido por desplazamiento forzado o por otras cosas, y contar cómo han ayudado a la construcción de Tenjo. Entonces también por eso, contar a Tenjo desde muchas voces. Ay, qué bonito eso, que también, pues, en este momento y después de varios años haber salido ahí, pues, intentamos continuar con esa misma línea de contar las diferentes voces, pues, de Tenjo. ¿Cómo recuerdas esos primeros talleres y esos primeros grupos? Un despelote. Era un despelote. En sí, todos los procesos con los que yo he trabajado, a mí me encantan, es por eso. Eran desordenados, no había salones, Caóticos. nos tocaba hacer clases en el parque porque no había espacio en
en la biblioteca o no había espacio en los salones porque era la Casa de la Cultura. Nos tocaba mirar cómo crear ejercicios de improvisación porque a veces Conchita no estaba en la biblioteca o porque había reunión o porque se iba a hacer otra reunión, entonces era caótico. Luego volví unos años posteriores ya a trabajar con literatura en primera infancia. Ya volví en la administración, me llamó Kiko me llamó. Y pues claro, fue impresionante, maravilloso ver cómo Mónica mejoró el proceso, tuvo escuelas, tiene infantil, juvenil, que pues yo llegué a trabajar con primera infancia, llegué a fortalecer el proyecto de cine y literatura que hablamos en su momento, que después ya no se continuó, pero que fue muy chévere ver que ya había un grupos de tertulia, que el encuentro de escritores ya lo maneja desde el municipio, que por ejemplo se cambió el proceso de encuentro de poesía y escritores que se manejaba a una feria del libro, que eso ya genera un nombre y eso también permanece y queda historia. Entonces me gusta mucho. Y de esos caos salieron cosas bonitas, de ahí salieron Tenjo en Palabras, Tenjo en Collage, que salieron 3 ejemplares, entonces pues también era muy chévere. Sí, más adelante preguntaré específicamente por Tengo de Palabras. Y bueno, de ese tiempo también, ¿qué retos o cuál fue el mayor reto que enfrentaste, sobre todo con la comunidad? Dos cosas. Uno, que la gente entendiera que trabajar literatura y promoción de lectura no era lo mismo que la clase de español del colegio. Siempre ha sido el mismo reto. Muchos no se quieren inscribir porque están convencidos que es lo mismo que la clase de español y este es más un ejercicio estético y a veces lo llamo, no sé, espiritual, por decirlo así, porque es expresar el sentir en cuentos, en poemas, incluso muchas veces se enfrenta a realidades o a cotidianidades muy extrañas y es que creen que los niños van a salir leyendo o escribiendo mejor porque están conmigo y no es así. La literatura lo que hace es fortalecer es el pensamiento en diferentes estados, a veces un pensamiento que uno no debería estar creando, que es un pensamiento de libertad y sueños, y eso es muy importante entenderlo. Y digo que no deberíamos estarlo haciendo porque la gente a veces confunde libertad con libertinaje. Y a veces se pensaba ya también cuando uno hacía la promoción de lectura que algunos papás confundían que eso era una guardería cuando uno iba a hacer los talleres y dejaban a los niños media hora, 40 minutos más. Y eso también preocupaba porque no éramos guardería. Las bibliotecas nunca han sido guarderías y yo sé que las bibliotecas todavía luchan con esos espacios de que si el niño no tiene clase, vaya se queda en la biblioteca. Y se fue una Total. lucha que se empezó ahí. Enseñar a los niños que leer era una libertad, no un libertinaje, y por eso se malinterpretaba y que no debería ser. Ok, bueno, pues continuando. Hablando ahora pues de formar escritores tenjanos. Pues tú, Fabio y pues Moni ya más adelante pues han trabajado con distintos públicos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, primera infancia. ¿Qué ha significado poder acompañar a estos escritores en formación? Una alegría. Siempre ha sido una alegría porque los asistentes, los estudiantes, los resultados se ven son años posteriores. Nunca, por ejemplo, tú enseñas un instrumento y el instrumento entonces tú ves que el estudiante ya identifica cuáles son las claves y las cuerdas en el instrumento, cuáles son los sonidos en los vientos. En cambio, en música, en literatura, la literatura o en la promoción de la lectura se ve muchos años posteriores. Alguien que uno se encuentra, por ejemplo, me pareció muy bonito. Una chica en un almacén me la encontré hace poco y me dijo, profe, yo estoy estudiando ingeniería y estoy vendiendo aquí en el almacén, pero me gusta mucho es que yo empecé a leer fue por su merced. Esos son los resultados que se ve. Ella dice que tiene mejor comprensión que los compañeros o cosas así. Pero eso se ve 5, 10, 15, incluso hasta 20 años después. Entonces vamos a continuar, como te dije, pues nada, yo como bien sabrán de la introducción y todo, pues yo hice parte de la escuela, el taller de literatura en ese momento, el club, que posteriormente fue la escuela de formación en literatura con Mónica y pues eso a mí me cambió el rumbo de la vida, dediqué mi vida a la literatura y a las palabras. Entonces, pues yo recuerdo con mucho cariño de ese tiempo contigo, Fabio, de Tenjo Literario y la publicación de Tenjo Literario.
Entonces, pues quisiera que habláramos un poquito como de eso. Entonces, ¿cómo nace este proyecto editorial? ¿A qué necesidades responde? Y pues ya, ¿cómo fue toda su formación, edición, Fue una curaduría? locura. Fue una locura, la verdad. Salió Tenjo literario fueron tres, pero el primero se llamó Tenjo en Collage. Salió tamaño carta y fue una locura. Incluso, eh, no recuerdo ahorita cómo se llama la empresa, pero la empresa de los que si alguien me pide una recomendación, esa empresa yo metería las manos al fuego. El tiempo que han colaborado, las impresiones. ¿Por qué? Pues porque hubo un capital el primer año, creo que fue, es que no recuerdo ahorita, creo que fue 2013. Sí, porque yo estuve para la segunda publicación que fue en 14, 2014 y la eso. tercera en 2015. Eso, en la primera publicación me llamaron en octubre, no mentiras, antes, como en septiembre, agosto, septiembre, y me llamaron para que hiciéramos unos talleres. De esos talleres tocaba sacar una publicación e hice una cotización con una empresa para poder sacar los ejemplares. Resulta que la empresa me hizo la cotización como si fuera a sacar 1000 ejemplares. En vez de eso, pues nosotros íbamos a sacar solo 100 ejemplares y funcionaba. Y para la empresa económicamente no era válido el valor revista por lo que había sacado. Entonces tocó irme en esa época, todavía no habían tantas imprentas aquí. Me tocó ir a buscar imprentas ¿en qué? Me tocó ir a buscar imprentas en Bogotá, ¿cómo es que se llama el sitio? ¿En el recorte? En el Ricaurte. Y pues claro, nadie me cotizaba 100 revistas por el valor de esa época. Me tocó, creo que uno de mis salarios poderlo sacar. Y fui con una Kimpress, creo que se llama la empresa, Kimpress. Fui con Kimpress y ellos no se preocupen. Aquí nosotros, yo no sabía de diagramación ni nada. Entonces todo fue en hojas de Word con fotografías tomadas de un celular que Dios mío, qué vergüenza. Y fotos de las actividades de los niños y empezar a armarlo. Todo, yo hice toda la maquetación, todo el texto y ¡prum! Sacamos ese primer ejemplar y tal es el caso que tocaba sacarlo antes de que se acabara el año, estaban pidiendo. Y Kimpress, muy bonitos ellos, me acuerdo que nosotros fuimos un 24 de diciembre a Bogotá a sacarlo. En los otros lados, esos como eran empresas muy cercanas, uno encontraba gente tomando, pasando el guayabo, otros abriendo, y Y Kimpress siempre sacando. sacándome las Ay, impresiones, no. buscando quién cortaba. Y salió muy bonito. Y la cosa es que lo logramos traer. Y había una panadería al lado de la Casa de la Cultura que lo guardó porque la Casa de la Cultura ya había cerrado, pero lo cumplimos antes de que se acabara el año. Y así salió para el segundo ejemplar, que No, fue. qué hermoso eso. Igual finalmente todas esas historias así re locas de todo el proceso también es lo que vale la pena rescatar de eso, sobre todo esos proyectos No, editoriales, porque es impresionante el trabajo que tienen detrás más allá de la producción textual. sí, Sí, tú claro. hablas de maquetación, de diagramación, que corte, encuadernación, y eso es un trabajo muy valioso para todo el mercado literario y pues que también hablamos poco y resaltamos poco en general. Entonces, qué bonito poder mencionarlo acá también. No, y ellos fue súper cordiales. Hubo un problema con la segunda o con la tercera. La segunda fue la fucsia. No, la tercera fue la fucsia. Fucsia. Con la tercera fue un caos. La segunda fue sencillo porque pues pude ir a Bogotá. Comillas, ellos les tocó aumentar el valor porque siempre la verdad lo hicieron por amor y todo. Me tocó también como sacar la mitad de 2 o 3 meses de salario para poderlo sacar. Porque pues ya había un valor pues estipulado. Los que trabajamos sabemos que no podemos cambiar valores con lo que estaba en el contrato. Pero ya había un valor estipulado que habíamos sacado y que y pues acordamos con Kimpress y muy bonitos. En esa época podíamos sacar 200 ejemplares. Kimpress nos sacó 250 y se pudieron compartir. Por eso le hago tanta publicidad en esa época. Yo llevo años sin hablar con ellos, Pero, pero viva Kimpress. en esa época, o sea, ellos fueron muy cordiales. Ni siquiera sé si existen todavía. Creo que sí, pero Ojalá. ojalá. Se lo merecen porque trabajaron muy duro y fueron muy cordiales. Sacamos la tercera edición y yo no pude ir a Bogotá. Me dijeron, pídalo por bus. Lo pedimos por bus y al siguiente año, porque eso salía una por año,
y cuando la pedimos por bus cayó un palo de agua terrible y el bus no pasó por, bueno, sí pasó por Tenjo, pero por matar tiempo, como los buses lo han hecho muchas veces, el del bus no pasó por el frente del sitio donde normalmente pasan los buses y ese mismo bus siguió derecho con esas cajas emparamadas hasta Cajicá, las mojó, se dañaron, se volvieron de lo y Kipre nos había regalado otra vez en esa época pedimos 200 y nos regalaron 200, no, 80 más, o sea, sacaron mucha más impresión y rescatamos como 100. El resto se pudrieron, se mojaron. Los del bus, no, nosotros sí pasamos, eso fue. Yo les dije, pero si yo estuve aquí, los esperé las 2 horas desde que salieron desde el portal del 80, Y nunca nunca pasaron, pasaron pasaron por por aquí. acá. Entonces me tocó llamar, me fui hasta la empresa, les dije a Flor Águila, mira, estoy buscando. Ellos sí pasaron aquí al frente de nosotros. Y entonces alguien me dijo, no, ese bus yo lo vi hace 3 horas y se metió, fue por otro lado para no coger la gente. Y yo, Vea. vea, Vea. vea, pero pues yo no podía dar la queja a la empresa y decirles, no trajeron, y pues aparte de eso, el bus me cobró la carga y todo eso fue. Obvio. Pero Ay, todos los no. libros podridos y sacar a la Casa de la Cultura, y en el teatro, no sé, en uno de los salones empezar a escurrir todas las revistas, los pedazos rotos, esa vez fue. Y ya, ahí ya hubo cambio de administración y pues hubo otras acciones. Sí, digamos, para ese proceso de Tenjo literario, ¿cómo fue el proceso de curaduría de los textos? Sí hubo una selección. El primer año fue un desparche, igual que como te decía. O sea, todo fue así, un desparche, fue una locura. Miramos a ver qué hacemos y de los talleres que hacía talleres similares, entonces pude organizar y seleccionar los que estaban más organizados, porque había gente que ni escribía. Lo que grabé de los adultos mayores lo transcribí y así pude contar algo de la memoria de Tenjo. Ya para el segundo año hubo una selección fotográfica, una selección de textos. En esa época a mí me tocaba ser de editor, de fotógrafo, de temática. En esa época no mandaban presas. Entonces pues le pregunté a Mariana, le pregunté a Gustavo, le pregunté en ese momento, creo que ya había un profe de fotografía, le pregunté cuáles fotos eran las menos peores, cómo se podía sacar mejor las imágenes, cómo se podía escanear. Y salieron, comillas, cosas más bonitas. O sea, en el segundo y el tercer ejemplar salieron cosas, comillas, más bonitas. Sabíamos que necesitaban más trabajo, pero eran cosas que uno ya había organizado mejor, que estaban más completas. No quedaron páginas de mis notas, por ejemplo, que salió en el primero, pero que alegra mucho haber sacado ese resultado. No, claro, hermoso. Bueno, ¿qué ha sido lo más desafiante y lo más gratificante de ser formador de literatura en Tenjo? Lo más desafiante, iniciar. Lo más desafiante fue iniciar. Tener la esperanza de que tuviéramos gente, de que poder continuar. Los cambios de grupos, he sido formador de literatura, esta es mi tercera administración y siempre ha sido los cambios de grupos. El primer grupo mío era lo que cayera y descentralizado y en escuelas y aparte de eso me tocaba obedecer muchísimo a lo que dijera la bibliotecaria porque tenía que ser así. Y pues éramos de contextos totalmente diferentes. Yo en el cole, en la universidad tenía una capacitación en literatura y ella era bibliotecaria más en un ejercicio por experiencia, no. Hasta ahora había empezado una capacitación. Entonces el empezar fue durísimo y luego vinieron los cambios. Entonces ya cuando hubo los cambios, no estuve en la siguiente administración, la del señor que no me acuerdo cómo se llama. Luego estuve con que ahí era José Luis Salabarrieta, el director. Y en ese momento entró Mónica. Y pues no, Dios gracias, entró Mónica. Y Mónica puso los puntos en entender que aunque sí somos parte de la biblioteca porque somos literatura, Es una escuela de es una escuela de formación donde Claro. trabajamos en equipo, no en orden de la biblioteca. Y hay que aclarar que los bibliotecarios posteriores que vinieron ustedes que ya son un equipo maravilloso, vino Sebastián, se me fue el nombre de nuestra compañera también. O sea, vinieron otros compañeros que dijeron, hay que tener claro que esta biblioteca
Biblioteca puede trabajar, por ejemplo, bilingüismo, biblioteca puede trabajar tertulias, biblioteca puede hacer procesos de lectura, de lectoescritura, pero la escuela de literatura es otra. Eso me parece maravilloso. Entonces también hay que resaltar. Y los cambios, entonces estuvimos algo, mire a ver qué hacen, la primera. Usted es el profesor, mire cómo empezamos este proceso, hay que sacar una publicación. Luego venimos y me dijeron, Fabio, vas a estar para primera infancia y descentralizados. Y ahora Fabio, vas a trabajar con alianzas de juventudes, adulto mayor y discapacidad. Y uno, bueno, cada día es un reto y eso es maravilloso. Sí, hermoso, de acuerdo. ¿Qué soñarías para el futuro de la Escuela de Literatura? ¿Qué soñaría? Las publicaciones, o sea, que hubiera un espacio para las publicaciones de Tenjo y en este caso no hablo para mí, pero por ejemplo hay un proceso de que ya se abrió Feria del Libro en Tenjo. Si se abrió Feria del Libro, también se debería hablar de la publicación, de la editorial del municipio, que no, pues terrible y todo, pero que no sea solamente literatura. Digo terrible y todo porque pues ahí también van a ser cosas que no estoy a favor, que son acciones políticas o cosas así. Pero por ejemplo, debería haber una publicación permanente, un libro de Tenjo, ya que tiene la Feria del Libro en la que estuviera la memoria de Tenjo, Felipe que está trabajando con la botánica, que los adultos mayores, las cartas de la comunidad, tanto digital como impreso. Pues ahora el impreso no es tan fuerte, pero sí al menos una publicación que tuviera un ISSN, una revista digital que tuviera una publicación, pero no publicación de que vamos a ver qué más le chutamos a los chicos de las bibliotecas y qué más le chutamos a la profe, sino que un ejercicio de publicación investigativo, por ejemplo, FUNSA, que lo FUNSA tiene un proceso muy llamativo. Tabio lo manejó en algún momento, Cajicá lo tiene, entonces que se puedan publicar el reconocimiento de las voces del municipio. Bueno, totalmente de acuerdo, Fabio. Ya vamos casi que terminando. ¿Qué mensaje le darías a quienes sienten el llamado a escribir, pero que no logran atreverse a hacerlo? Hágale. No siempre el escribir es publicar. El escribir es para preguntarse qué está ahí adentro. Yo soy de los que trabajo con niños y muchas veces el escribir o incluso el tertuliar le permite a uno sacar su lado oscuro, poder divertirse, poder hacer otras cosas, hacer chistes que uno no puede hacer en la oficina, ser pícaro como no lo puede ser cuando uno trabaja con niños, encontrar ese lado que lo puede convertir a uno. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta la fe y la religión, pero no está de acuerdo en la forma en la que lo hace su sacerdote o su pastor o su abuelo, no sé cómo lo manejen en la religión, pero lo puede expresar con sus palabras y expresar ese amor. ¿Qué sería de la literatura sin Sor Juana Inés de la Cruz, sin Sor Filotía? La literatura colombiana le debe mucho a Sor Filotía del Castillo, la literatura latinoamericana a Sor Juana Inés de la Cruz, la literatura universal a San Juan de la Cruz, y ellos quisieron expresar la fe, pero con literatura y arte. Solamente para hablar de una línea, hay muchísimas otras líneas que podemos hablar: el medio ambiente, el cuidado, el universo, la crítica social en la ciencia ficción es increíble. Y eso se hace solamente cuando tenemos la posibilidad de mostrar nuestras ideas y nuestros pensamientos o nuestras imaginaciones en las letras. Muchísimas gracias, Pablo. Ya para cerrar este capítulo, tengo una petición especial. Como pues este es el capítulo de febrero, de San Valentín, de todo, yo quisiera que nos recomendaras algún libro para explorar el amor en cualquiera de sus formas. Hay varios. El libro de los amores ridículos, Milan Kundera. Hay una colombiana que es de Mónica me cuelga por esa, pero es mi culposa, que es el penúltimo sueño el último beso, perdón, de Ángela Becerra. Es una cosa melosa, cursi, es la Corintellado colombiana, pero Excelente. para soñar eso es muy lindo. El cuento hay un cuento, creo que se llama Frida, del terror de sexto B, bellísimo, sobre el amor. Y no, pues están esas. También está El oso que amaba los libros, en literatura infantil, bellísimo, enamorarse de los libros. Esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias, Fabio. Con esto ya terminamos nuestra entrevista del día de hoy. Fabio, Mónica,
Gracias por compartir con nosotros sus experiencias, sus reflexiones y su compromiso con la palabra de Tenjo. Escucharlos confirma que la literatura no solo forma escritores, forma personas, abre caminos, despierta sensibilidades y fortalece nuestra conexión con el territorio. Y ahora, claro que quiero compartir mi experiencia personal. Yo misma fui parte de la Escuela de Literatura de Tenjo hace 10 años, ya casi 11, y lo que viví allí cambió mi vida para siempre. Porque fue en ese espacio donde entendí que la literatura podía ser no solo un refugio, sino también un proyecto de vida, una manera de mirar el mundo y de construir comunidad. Y ahora, heme aquí, vinculada y trabajando junto a los que fueron mis profesores y junto a lo que fue el refugio que fue la Biblioteca Municipal de Tenjo. La escuela transforma, acompaña y siembra semillas que florecen incluso muchos años después. Gracias por seguir sosteniendo este lugar donde las palabras tocan vida. Y gracias también por las recomendaciones literarias que nos regalaron el día de hoy. Un recordatorio de que el amor en todas sus formas siempre encuentra un lugar en la lectura. A quienes nos escuchan, los invitamos a seguir descubriendo las historias que nacen aquí, en nuestro territorio y con nuestras voces. Esto fue Relatos y Raíces de Tenjo. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.